¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos En Primera Persona. Hoy nos vamos a dedicar a charlar sobre música porque nuestro invitado está en ese ámbito, también ha recorrido otros caminos. Es productor, director musical, ha tenido varios grupos de música, dirigió la Fiesta Nacional de la Vendimia desde lo musical en el 2020, pero también está dedicado al marketing y al diseño. Todas esas cosas es Juan Pablo Moltisanti. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Karina? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por tenerte acá y nos gustaría charlar con vos un rato porque estuve leyendo algunas cuestiones tuyas, toda la vida dedicado a la música, desde siempre. Desde chiquito. Ha sido para mí si bien uno lo puede tomar como un trabajo y demás, pero bueno, para mí es una forma de vida, un estilo de vida, y es algo que me acompaña siempre desde el placer, desde actividades personales o gustos personales que tengo. Desde la cuna, porque tu mamá pianista y además profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Y es guitarrista ella, y nada, técnicamente crecí jugando con la música. Creo que mi mamá desde ese lado atinó bien, ¿no? De mostrarme el piano, la guitarra, las partituras, todo desde un lado lúdico. Entonces eso hizo que literalmente para mí fuera crecer con toda esa información musical y esa formación también musical, ¿no? Y después, bueno, nada, en lo que fue ya la niñez, la adolescencia, ya ir tomando caminos mucho más serios en el tema de la música, y bueno, nada, hoy por hoy es parte de mí. ¿A los 8 años diste tu primer conciertito? Sí. La otra vez encontramos unas fotos, nada, que las daba por perdida casi, y nada, me acuerdo estar con sandalias, pantalones cortos, y nada, no llegaba al piso con los pies y ya estaba tocando en un concierto bueno, y en ese momento tocaba solo, con mi profe de piano también, Gloria Basso era en ese momento. Y nada, es muy fuerte porque claro, es ver cómo ese niño que está en esa foto se proyectó a lo que hoy por hoy hago o soy, y es como revelador, ¿no? Encontrar a ese niño que, bueno, yo llevo a veces a mis hijos a actividades y decís, bueno, ¿en qué terminará este niño que está haciendo esta actividad? Claro que... yo creo que me pasó ese flash a mí cuando vi esas fotos. Y un poco fue por imposición, porque sé que tenías una afección en la sangre, ¿no? Y te tenías que quedar quietito, entonces el ¿Cómo piano... dejábamos quieto a este niño? Claro. Entonces, si bien ya venía jugando con la música, mi mamá dijo, bueno, esto hay que tomarlo en serio. Me invitaban mis amigos en la puerta de casa a jugar la pelota y no podía. Así que bueno, ¿querés estudiar piano? Y ahí empezó toda la historia desde otro lado, ¿no? Y yo ya venía tocando música muy levemente, pero nada, ya cuando pasó esto de la enfermedad hizo que literalmente yo me volcara a estar casi encerrado en casa, quieto, jugando en el piano o estudiando en el piano. Y bueno, eso me llevó a estudiarlo más en profundidad, a involucrarme más, a conocer más el instrumento, y que por ahí, bueno, un chico de esa edad por ahí estaba jugando, como te digo, la pelota en la calle, ¿no? Claro. ¿Y por qué también el marketing, el diseño? ¿Qué pasó con tu carrera musical? ¿Hubo algún quiebre ahí? Hubo un pequeño quiebre. Yo creo que todo adolescente pasa por alguna especie de quiebre. El mío estuvo muy ligado a la época del 2000, cuando, bueno, el cambio de los presidentes, 2000. Sí, el 2001. 2001, que el dólar que valía 1 a 1 se fue a 1.4, 1.5, ya empezamos a ver difícil viajar. Nunca imaginamos a dónde estamos ahora con el 1 a 1, ¿no? Pero ese cambio de paradigma del país hizo que, bueno, también yo no quería estudiar música acá, porque quería estudiar una carrera que acá no estaba en la música, en ese momento era dirección orquestal. Había que irse fuera del país o fuera de la provincia. La parte económica no acompañó en ese momento y bueno, nada, decidí dejar en pausa la música, entre comillas, porque como te digo, era parte ya de mí. Y bueno, fui estudiando otras carreras y me dediqué a estudiar turismo, me recibí de turismo y ya empezaron las especializaciones, que una especialización en marketing y demás. Y bueno, cuando querés acordar la formación, aparte de la música, empecé a tener otra formación que me llevó a poder también llevarme adelante en un ámbito laboral desde otra índole. Y con la ventaja de poder combinar quizás desde alguna arista chiquitita que tienen las dos carreras, las dos profesiones, poder combinar un poco el marketing, el turismo
el arte y la música. Qué bueno. ¿Y cómo fue ese regreso a la música? Nunca te fuiste, pero ¿cómo fue ese regreso a pleno en la conformación de bandas? Porque siempre estás al frente de grandes proyectos, como el Sparkling, que tiene 45 personas, no todas sobre el escenario, pero que son tremendas formaciones. Siempre proyectos de mucha envergadura. ¿Te fueron llamando los propios músicos? Hubo un quiebre, como decís vos, una pausa y un regreso. Y en ese regreso se lo debo mucho a un gran amigo que ya no está, que es David Elías, gran violinista de tango acá en Mendoza, de Rosario, pero se asentó acá en Mendoza. Se enteró que yo había guardado el piano y cayó un día a mi casa y me dijo con algunas palabras non santas que sacara el piano de nuevo del ropero. Lo armamos y ahí, bueno, justo mi otro gran amigo de la vida, Diego Flores, estaba armando un festival de tango y Juan, quiero que hagamos una orquesta de tango, un quinteto y por favor buscar la vuelta así, asá. Empezamos a convocar a algunos músicos, otros músicos me llamaban. Cuando quisimos acordar, formamos en ese momento Contramarca. Tres cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a enterar en mi pasado. Qué talento, Diego, ¿no? Diego. El Diego, mi compañero de la facultad. Sí, Diego para mí ha sido mi hermano mayor y bueno, nada, una persona que hasta el día de hoy conjugamos amistad, arte, música. Y desde ese entonces Contramarca salió al ruedo, una orquesta que empezó a pisar muy fuerte y pudimos hacer cosas que quizás con las otras orquestas más juveniles o más crudas que tuve, como Tango y Punto, pudimos grabar, empezar a viajar, estar nominado a los premios Gardel. No lo ganamos porque competíamos con grandes, pero digo, empezamos a pisar muy fuerte en lo que era una vida artística de un músico en una época donde quizás sacar un disco era todo un hito y nosotros ya teníamos contrato con una discográfica para sacar 4 discos. Claro. Viajes era como complicado en esa época, pero se podía y empezamos a viajar. Colombia, Brasil, Chile y tantos otros países. Yo viajé mucho a Europa. Diego también, entonces bueno, abrió muchas puertas todo el camino de Contramarca y literalmente la credibilidad dentro del ambiente musical de decir, bueno, ya no era un chico que tocaba por gusto, no, era una persona que empezaba a pisar proyectos que pensaba, se ejecutaba y ya teníamos proyección de discos y viajes. Así que no costó mucho formar Sparkling, porque cuando nos propusimos en un grupo muy chiquito de músicos de hacer una big band, que no había acá en Mendoza. Pero además saltaste del tango al jazz, a otro estilo. A otro estilo. Porque eso siempre es uno de los aspectos que más te he admirado. La posibilidad de dirigir, de interpretar distintos estilos de música. Yo creo que todos los músicos tenemos una variedad de gustos musicales internos. Por ahí nos mostramos al público con algunos, o uno o dos, pero casi todos los músicos tenemos un gusto muy variado de música. Y tanto como la escuchamos, también la tocamos o la ejecutamos. Quizás puertas adentro. Mi segundo gran gusto musical, aparte de la música clásica, además que es donde venía, era el jazz. Y nada, de escuchar música, siempre cuento la anécdota que estaba en una carpa, en una tormenta en Bahía Blanca, se caía el cielo y para no escuchar la tormenta dentro de la carpa me puse unos auriculares y empecé a escuchar Frank Sinatra, pero ya con otra atención, escuchando los trombones, las trompetas. Dije, quiero tener una banda así, quisiera tener una banda así, una big band. Y llegué a Mendoza y justo vi un show de Robbie Williams en el Albert Hall y dije, ese es el evento, esa es la orquesta que quiero tener. Y ahí empezamos a pergeniarlo con un par de músicos y, como te digo, no costó convocar a músicos porque había muchos músicos que tenían ganas de trabajar conmigo y con este grupo de gente. Que de hecho muchos de ellos son de la Orquesta Sinfónica o de la Filarmónica. Sí, totalmente. Eso fue lo lindo de Sparkling, que convocó a un polirrubro de gente, desde músicos muy jóvenes a más adultos, de diferentes caminos, de lo sinfónico, de lo clásico, del jazz propiamente, de otros rubros de música, gente que tocaba en muchas bandas, gente que nunca había tocado en público, hombres, mujeres. Bueno, era una cosa hermosa, es una cosa hermosa porque todavía sigue estando. ¿Y que tiene cuánto? ¿19 años? Estamos cumpliendo los 19 años de este año, sí. Ininterrumpidos, con pandemia de por medio,
Y la verdad que ha sido, o sea, viendo el camino, cuando pasan estas cosas, estas entrevistas hermosas, que mirás para atrás y recorres un poco, decís, qué camino largo, y uno se acuerda de tantas cositas que han pasado y obstáculos para sortear y demás, y de repente verte, en este caso en una entrevista o escuchando o viendo lo que se hizo en una foto, a mí me sigue impactando todavía porque nada era fácil. Porque además uno lo escucha a Juan Pablo y uno dice, bueno, se dedica de lleno a esto porque con estas actividades, pero Juan Pablo tiene otra actividad que es siempre cargos gerenciales en marketing, en el diseño, que también requieren de mucha atención. ¿Cómo haces, Juan Pablo, para...? Lo sé. No lo sé, si te tengo que ser sincero, no lo sé, pero creo, como te dije, creo que también ha sido muy lindo y muy rico también la otra profesión que me ha dado para... Creo que ambas profesiones han enriquecido mutuamente. Desde la música, poder dirigir a grupos de personas de diferentes edades. También me ha traído mucha relación social en eventos con empresarios, políticos, colegas, amigos, público. Y a la hora después de llevarlo a una empresa, a trabajar dentro de una empresa, también lo hace más llevadero, ¿no? Y también la red de contactos que te traen las dos profesiones que empezás a combinar de un lado a otro. O sea, creo que ha sido muy rico para mí, ha sido una suerte también de poder combinar de alguna manera las dos carreras y los dos trabajos. Y creo que ha sido muy positivo también en el punto de vista de que a las empresas donde yo he trabajado les he podido aportar mucha más apertura de lo que por ahí desde el marketing se puede hacer. Porque bueno, acuérdate que también estamos ligados mucho a eventos, estamos ligados a producciones, a cuestiones de mucha apuesta de trabajo con recurso humano, con recurso de dinero. Y nada, ha sido como muy rico para mí, la verdad que... Siempre me llamó la atención porque Juan Pablo es muy joven, tenés 44 años, pero con una trayectoria larguísima. Cuando arrancaste, me decías, con Contramarca, con la Sparkling, uno asocia inmediatamente que la juventud a grupos de rock o de pop, y te fuiste por otros estilos. Sí. ¿Esa influencia es de tu casa o son gustos personales? Mira, hay mucha influencia de casa, sí, porque obviamente por medio de mi mamá, música clásica, por medio de mi papá, mucho tango, un italiano amante del tango, que para mí era música de viejo, pero la escuchaba. Entonces después, cuando ya crecí un poco y empecé a entender las letras, ya te empieza a pegar de otra manera el tango, claro, ¿no? Claro. Y después que, bueno, a mí me gusta mucho la música producida con instrumentos en vivo, con orquestas, no tanta música hecha con computadoras o cuestiones más digitales. Entonces todo eso ha llevado a que el estilo musical a mí sea más tirando a retro, ¿no? Y ni contarte que soy fanático de los Beatles o claro, música muy de esa época. Entonces no me costó llegar ¿a vos te gusta la música elaborada? Elaborada, desde todo punto, desde la letra, las armonías, la ejecución. Y no fue difícil saltar de Gardel, Goyeneche o Julio Sosa a pasar a Frank Sinatra, a la Fitzgerald. Entonces nada, es una época de música donde realmente la música tuvo un crecimiento muy grande, muy rico, y para un músico es desafiante. Para un músico escuchar ese tipo de música que se ejecuta poco hoy por hoy o que tiene otro tipo de tratamiento desde lo estético musical, nada, es atrapante. Me decías cuando arrancábamos la entrevista que tuviste un quiebre en el 2001 porque te querías dedicar a la dirección orquestal, una carrera que acá en Mendoza al menos no estaba. ¿Pudiste cumplir ese sueño o lo fuiste cumpliendo así en la práctica? Yo creo que este hecho de... Lo voy a decir abiertamente, yo he sido muy tímido y tenía pánico escénico. Sí, lo tengo, te lo iba a preguntar. Entonces nunca subí al escenario solo, o muy contadas veces subí solo. Entonces quería subirme con amigos. Y el hecho de subir con amigos era que me subía con orquestas. Y bueno, el que hacía los arreglos, el que más o menos coordinaba un poco el grupo era yo, y termina siendo una especie de gerente de la orquesta, ¿no? No de director de batuta, sino de gerente, un poco mezclándote con producción, un poco con lo que hay que hacer con la orquesta. Y la vida te va llevando a empujones casi, ¿no? Si te dejas fluir, la vida te va llevando, te encamina por lo que vos querías. Me llevó a dirigir
orquestas sinfónicas, filarmónicas. Me llevó a dirigir Vendimia, como vos dijiste, que si bien no deja de ser música popular, ejecutada por una orquesta enorme, pero tiene una carga de que el que se para ahí tiene que tener los conocimientos de una dirección musical. Me tocó estudiar de joven en la Escuela de Niños Cantores y después en la facultad dirección coral, o sea que ya tenía idea de dirección. Uh-huh. Y la verdad que hacer dirección orquestal, después bueno, fui con profesores particulares y demás, porque como bien dijiste, bueno, estaba acá en Mendoza, pero me llevó a poder cumplir mi sueño de pararme más de una vez delante de una orquesta. Y sigue siendo hasta el día de hoy un sueño a seguir explorando, exactamente. Ajá. Y pánico escénico porque te da mucha vergüenza, porque además vos ejecutás el piano maravillosamente, pero es verdad, siempre lo haces con gente al lado. Toco solo, no te voy a decir que no, pero no me gusta, o sea, no es algo que elijo. Toco en mi casa, para mis amigos, por ahí, en algún ámbito más íntimo. Fogón, Uh-huh. íntimo, pero no es algo que yo elija. ¿Por qué? No lo sé. Siempre he sido más tirando a vergonzoso, por más de que por ahí soy más abierto, extrovertido, por ahí me veo más payaso tocando, pero la verdad que me mantengo divirtiendo, o sea, me estoy divirtiendo con los amigos, con mis amigos que están ahí en el escenario. Y cuando tocas solo está bien, es tan íntimo para un músico ejecutar música que es como si estuviera desnudo delante del público. Uh-huh. Y por ahí eso me lo reservo para mí. Y nada, pero nada, es ese miedito que nos da a todos. Seguramente cuando vos te parás delante de una audiencia a hablar, te da ese cosquilleo. Una vez que estás ahí lo superás. Y me ha pasado muchas veces. Una tontera que nunca he contado, es que siempre que están todos los músicos antes de salir al escenario, te empujan de la espalda como diciendo, dale, salí, te toca salir. Y yo empiezo a empujar a los demás que salgan todos y salgo yo al final. Todos juntos, vamos todos juntos. Y no porque quiera mostrarme al final, sino porque no quiero salir. Es ese instante. Después que salís ya está. Ya estás en el escenario y disfrutás el contacto con el público, los músicos, las luces, el sonido. Ya está. Sos otra persona. En ese momento es como que te vas a otro lado. Uh-huh. Y me gusta volver del escenario y volver a ser yo con mis amigos, reírme con la gente. En la intimidad. En la intimidad. El año que viene se cumplen 20 años del Sparkling. ¿Están pensando un súper festejo, disco, algo? Se está pensando todo eso y más. A ver. Se ha pensado video, concierto filmado, se ha pensado la grabación de su tercer y cuarto disco, porque tiene mucho repertorio ya acumulado para grabar. Se ha pensado buscar dónde, cómo y cuándo hacer ese festejo. ¿Cuándo es el aniversario concretamente? Hay 2 fechas. En realidad hay 3 fechas. La fecha que nos juntamos por primera vez todos a pergenear la idea, que creo que era por mayo. Fátima Barrio, una amiga de la orquesta, es la que lleva la fecha, yo no. Creo que en agosto, septiembre fue el primer ensayo, que esa es la otra fecha que se habla. Y después está la primera actuación que fue en noviembre no me acuerdo. Entonces hay 3 fechas ahí, entonces estamos viendo cuándo hacemos ese gran concierto. Para nosotros internamente es súper importante de haber llegado a 20 años, por lo que implica tener una orquesta de 35, 40 músicos y un equipo técnico mucho más grande atrás, y con tantas actuaciones, porque cuando la sacamos me acuerdo que hubieron muchos amigos del medio y conocidos que te decían, sí, está todo muy bonito, pero te va a durar 3 actuaciones, 1 año como mucho, porque la verdad que es realmente muy difícil sostener una banda sin ningún tipo de apoyo económico y de manera autosustentable, donde nosotros nos autogestionamos todo. De hecho, tuve que armar una productora para que le dé sustento a toda la producción que hace Sparkling. Claro. Desde prensa, diseño, todo lo que son los productores, tanto comerciales, productores ejecutivos, productores técnicos. Hay todo un equipo armado atrás de Sparkling, no es nada más lo que uno ve. Pero cada vez que se presenta el Sparkling, que lo hacen ¿cuántas veces al año? ¿1, 2 veces? Nosotros en el año, antes nos presentábamos cada 2 meses, porque era la novedad y estábamos... Y después dijimos, bueno, no la bastardemos tanto. Que sea que cada vez que Sparkling se presente sea un evento.
y después empezamos a rotar el repertorio, entonces empezaron a pasar muchas cosas. Hoy por hoy Sparking creo que se presenta al público en teatros unas 4 o 5 veces al año. Pero cada vez que se presentan, agotan. Siempre se agota una semana antes. Pero sí, es tremendo. Y después están, que a veces no lo podemos publicitar porque son cuestiones que salen casi al momento, pero hay festivales o hay convocatorias así que suelen suceder de manera casi imprevista. Y obviamente que Sparking se sostiene también de mucho trabajo en privado, ¿no? En eventos empresariales, corporativos, gubernamentales y demás. Son pequeños eventos que aparecen en épocas más de fin de año, ¿no? Pero le dan un sustento a Sparking para que el proyecto se sustente no solamente desde las propias actuaciones, sino de las contrataciones, ¿no? Claro, claro. Pero es un festejo realmente, sí, cada vez que el Sparking se presenta, porque es la banda mendocina, la tremenda banda maravillosa y ya de probado éxito, donde bueno, se ponen las entradas a la venta y la gente sale rapidísimo a comprarlas. Lo sé por la cantidad de entrevistas que hemos hecho en Radio Niwil, en Canal 7, cada vez que lanzábamos una convocatoria, pero se agotaban inmediatamente. O sea, a mí me sigue sorprendiendo, te lo digo sinceramente, más que sé que ponemos la banda y agota. Cada vez que llego al teatro y veo la fajita de agotado... ¡Qué hermoso! Es como, wow. Y es como te dije recién, mirás para atrás y ves todo el camino recorrido y decís, no es fácil llegar hasta acá y hemos llegado. Y la verdad que... Y después sostenerlo, ¿no? Porque está ese otro punto, de una vez que llegás a ciertas metas que cumpliste, después hay que sostener eso en el tiempo y que no caiga en una decadencia o pierda interés tanto de los que están adentro como los que están afuera. Escuchándote, uno dice, tiene todos los sueños cumplidos. ¿Te queda algo por realizar? Sí, algo, muchas cosas. ¿Qué cosa? Si querés contarnos, compartir. De las que se pueden contar, a mí siempre y es que hay un montón. Creo que hay sueños para cada proyecto que he armado y hay sueños personales, ¿no? Para los proyectos siempre el deseo de poder llevar a esta banda de amigos, sacarlos por ahí de este entorno donde siempre tocamos y poder viajar un poco más, ¿no? Pero como banda entera. Sí me puede pasar mucho con las orquestas de tango, que son orquestas más chicas, y me he podido dar el gusto incluso de formar orquestas fuera del país. Tengo una orquesta de tango en Chile. Entonces me he podido dar ciertos gustos, pero cuando viajo con el equipo de gente que me acompaña día a día, mes a mes, la verdad que eso son pequeñas metas para cada grupo que tengo, ¿no? Claro. Y las personales hay un montón desde sueños personales, desde lo que es familiar, desde lo que es el entorno íntimo, hasta pequeños sueños de decir, bueno, tengo ganas de dirigir tal obra en tal lugar o en tales teatros, y creo que todavía están encaminados, ¿no? Todavía está en el horizonte y se ve el camino para llegar a eso. Qué bueno. Y sueños de que alguno de tus 3 chicos, que son chiquitos todavía, de tus 3 niños, sigan tus pasos, sigan el camino de la música. Mira, tengo a mis 3 hijos, que lo voy a nombrar, que ellos dicen, siempre se me emocionan cuando los nombro, que es Luciano, Martiniano y Faustina. Son chiquititos y bueno, me han ido acompañando cada vez más, ¿no? en los shows, y claro, se les quiebra la cabeza de ver al papá que siempre juega con ellos a estar arriba en el escenario. Y empiezan a entender lo que es hacer un show. Y bueno, tenés los 3 han pasado por picotear el piano, por tocar una guitarra o algún instrumento de percusión. Hay uno que agarra la batuta y se pone a dirigir. Y me pide que le ponga en la pantalla a alguna orquesta. Él escucha la orquesta y se pone a dirigir, a copiar los movimientos del director. Empiezo a verlo como en el Rey León, ¿no? Empezás a ver el camino de nuevo, desde un niño que empieza a coquetear despacito con cositas de arte o en este caso de música, y en qué termina. Y vamos es una a ver. Sorpresa. En algún momento tuviste un proyecto de los boleros sinfónicos. Sí. ¿Eso vas a volver? Son proyectos que yo he armado a lo largo, como los Beatles sinfónicos, boleros sinfónicos. Son proyectos que yo armé en algún momento, los ejecutamos una vez cada 2 años, una vez al año quizás. Los desarmamos para no sé por qué los desarmamos. La verdad que porque por ahí no hay tiempo, no hay
no hay capacidad de tener tantos proyectos activos, ¿no? Pero, por ejemplo, boleros, la idea es este año volverlos a sacar. Como también volver al tema de los Beatles, que se viene también una sorpresa muy linda con los Beatles, que veníamos pergeneando mucho con Sebastián Rivas. Entonces, nada, son proyectos que me encanta armar, como hicimos hace poco un show de Fito Páez con sonido cuadrafónico, en un escenario 360. Entonces son shows que me encanta que los diseñemos, armamos, probamos, los ejecutamos, los desarmamos y los volvemos a sacar, no sé, 5 meses después, un año después, y están cada vez más aceitados pese a que no se estuvieron haciendo. Y de todo lo que me estás contando, me parece que también es sumamente rescatable la calidad de músicos que tenemos en la provincia, sí, para todos los géneros, porque has hecho música clásica, tango, jazz, boleros, música de los Beatles. Divino, divino, realmente que podamos contar con toda esa capacidad. Y no pasa en todas las provincias. No, ya lo sé. No. Y creo que todo el movimiento cultural que hay de festivales, de eventos, hay una... Por ahí uno siempre despotrica un poco de todo lo que pasa en cultura, pero la verdad que uno tiene que hacer un balance sincero. Y Mendoza tiene una carga de actividades culturales muy grande en todos los departamentos, o casi todos, y eso le da puerta a muchos artistas a encontrar su lugar. Y por ende cada artista se va perfeccionando porque la competencia entre nosotros también está buena que suceda. Y empiezan a aparecer proyectos desafiantes del otro y que te empuja a vos a llevar a hacerlo mejor, y después aparece otro más. Y la verdad que hay desde agrupaciones muy buenas hasta individuales de una ejecución exquisita, ¿no? Sí, de excelencia. Y eso hace que cuando uno quiera armar, en mi caso, que yo quiero por ahí armar una orquesta, como dijiste vos, de boleros, de lo que sea, levantás el teléfono, sabés a quién llamar y sabés que estás llamando a gente de primerísimo nivel. Tal cual. Y podés sacar un producto muy bueno. Tal cual. Entonces, la verdad que la provincia ofrece eso, para mí es maravilloso. Es maravilloso que Mendoza nos pueda dar ese gusto, ¿no? Qué bien, qué bien. Juan Pablo, un placer haberte tenido este rato. Karina. Y bueno, ya estaremos charlando con alguno de estos proyectos más en concreto, ¿sí? Seguramente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de En Primera Persona. Juan Pablo Moltisanti estuvo charlando con nosotros. Un placer conocer un fragmentito de la vida de nuestros músicos, de nuestros hacedores. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado.